Bienvenidos. Hubo un hombre del que muchos de ustedes han oído hablar. Algunos habrán leído algunas de sus enseñanzas. Sócrates. Vivió hace aproximadamente 2400 años, en Grecia. Nunca escribió nada. Sus discípulos, más tarde, escribieron lo que recordaban de sus enseñanzas. Su principal discípulo fue Platón, que escribió los diálogos socráticos. En esos escritos, Sócrates aparece como un personaje literario. Hacía preguntas a las personas que acudían a él en busca de enseñanza. La persona le respondía, y poco a poco la guiaba hacia la respuesta. En los diálogos da la impresión de que Sócrates manipula un poco a quienes acuden a él. Da la sensación de que ya conoce las respuestas, y solo finge no saberlas. Ese es el personaje que Platón creó. Pero tengo evidencias para creer que eso no es lo que realmente ocurría. Creo que Sócrates comenzaba cada enseñanza desde un lugar de no saber. ¿Cómo lo sé? Sócrates dijo, me llaman el hombre más sabio de todos, porque soy el único que sabe que no sabe nada. Y creo que ese era su punto de partida genuino. La capacidad de entrar en ese estado de no saber. Se podría decir que enseñó a la humanidad, por primera vez, a pensar de forma racional. Su pensamiento era creativo, fresco, nuevo. Era un proceso entre él y quienes acudían a él. Surgía un campo de energía. Y de ese campo, emergían las respuestas. A veces, a través de él. Otras a través de los demás. Algo interesante, no registrado por Platón, sino por otro de sus discípulos llamado Jenofonte, es que Sócrates decía que recibía orientación de una voz divina. Y eso es algo que los racionalistas occidentales tienden a ignorar. Para ellos, Platón es el pensador absolutamente claro, racional, analítico, conceptual. No pueden ver, porque no conocen esa dimensión en sí mismos, la profundidad de la que surgía su pensamiento. Sócrates decía que recibía la guía de una voz divina, no en el sentido de que una entidad hablara a través suyo, sino como una inspiración que surgía desde una dimensión más allá del pensamiento. Más allá de la conceptualización. Lo que enseñan en las universidades sobre Sócrates, es solo la mitad de la historia. Vemos solo la punta del iceberg. Apenas una pequeña fracción. Pero la dimensión más importante, se pierde por completo. Se fijan únicamente en lo que dijo. Pero no en el estado de conciencia desde el cual surgía la enseñanza. De la misma manera, la mayoría de los seres humanos vive en una sola dimensión. La dimensión de la forma. Después de haber ido a Grecia, verifiquemos algo en este momento. Mientras estás aquí sentado, eres consciente de ti mismo como una identidad de forma. Eres consciente de tu cuerpo. También sabes que tienes un pasado. Tienes un nombre. Una dirección. Una situación de vida. Y pensamientos que pasan por tu mente. Esto es lo que la mayoría de las personas conocen de sí mismas. Nada más. Se conocen solo como una entidad basada en la forma. Pero hay algo más en ti. Algo que se pasa por alto continuamente. Porque el mundo de la forma tiene un poder hipnótico. Es seductor. Primero están los sentidos. Pero más importante aún, están las interpretaciones constantes de lo que perciben los sentidos. Si observas tu conciencia, verás que la percepción sensorial es solo una pequeña parte. La mayor parte del tiempo, estás interpretando lo que ves. En ocasiones, incluso ignoras casi por completo tu entorno. Estás absorbido por un flujo constante de pensamientos. La mayoría de las personas solo conocen esa dimensión superficial de la vida. Y cualquier sugerencia de algo más trascendente puede parecer absurda o amenazante. Por eso, en muchas publicaciones de periódicos o revistas, cualquier indicio de espiritualidad se ridiculiza. Pero cuando solamente conoces esa dimensión superficial, reduces la vida a algo muy pequeño. Vives en una caja, dentro de tu cabeza. Y cada pensamiento que surge, te atrapa. Muchas personas apenas son conscientes del mundo que las rodea,
Y si lo son, lo juzgan inmediatamente. Puedes ver a personas caminando por un bosque o por la playa. Solo están presentes brevemente. Dicen, qué bonito. Y vuelven a sus pensamientos. El grado en que los humanos están ausentes de la vida varía, pero muchos, están profundamente ausentes. No experimentan la vida. Solo viven su historia mental. Eso es lo único que les importa. Y todo lo externo, se experimenta a través de conceptos e ideas en su mente. Eso, es lo que el Buda llamó ignorancia. Y conduce al sufrimiento. Porque si solo conoces eso, tu vida se vuelve una sucesión de problemas. Y aunque temporalmente todo te esté yendo bien, tu mente no deja de ensayar lo próximo que saldrá mal. Eso es ignorancia. No significa falta de educación. Puedes ser muy educado y completamente ignorante en este sentido. Entonces, ¿cómo puedes acceder a una dimensión más trascendente en tu vida? Para eso, el pensamiento debe detenerse. Hace unos momentos, mientras estabas aquí sentado antes de escucharme, ¿estabas sentado como una identidad de forma? ¿O como una presencia sin forma? ¿Estabas pensando en tu vida, y en lo que tienes que hacer luego? ¿O estabas simplemente aquí, presente, sin juicios, permitiendo que este momento sea tal como es? Cuando le das la bienvenida al momento presente, el pensamiento momentáneamente se detiene. Aparece una presencia espaciosa. Esto, puede practicarse de forma consciente. Si aún no puedes entrar fácilmente en ese estado, puedes practicar algo muy simple. Volverte amigo del momento presente. Es decir, aceptar completamente lo que sea que suceda. Sin oponerte internamente a ello. Esta práctica, abre un espacio dentro de ti. Es una práctica hermosa. Y tremendamente poderosa. Permitir que la vida sea tal como es en este momento. Sin exigir nada. Sin querer que nada sea diferente. Pero, ¿por qué permitirlo? Simplemente, porque ya está siendo así. Tu resistencia interna hacia cualquier situación, lo único que produce es negatividad, limitando tu capacidad de resolución. Al rechazar lo que sea que suceda, o al intentar escapar de ello, la actividad mental que se genera carece de calidad. Carece de inteligencia. Así que, observa si puedes darle la bienvenida al momento presente. Te sientes mucho más vivo cuando dejas de juzgar y de interpretar constantemente lo que sucede a tu alrededor. Surge una gran libertad. La jaula mental en la que vivías, se abre. Ese es el estado al que se refería Sócrates, cuando decía que sabía que no sabía nada. Implica, que los demás tampoco saben. Pero creen que sí. Creen en cada pensamiento que aparece en su mente. Así acumulan sus conocimientos. Por medio de conceptos, y formas mentales. Y desde ahí juzgan la vida. Pero eso crea una realidad limitada. Muy fragmentada. Cuando juzgas a otra persona, por ejemplo, reduce su identidad al comportamiento que esté teniendo en ese momento. Pasas por alto la dimensión esencial que existe en ella. Lo que no tiene forma. Lo divino. Y cuando lo pierdes en el otro, también lo pierdes en ti. Porque te identificas con tus juicios. Y quedas atrapado en ellos. Así, la conciencia queda atrapada en la forma. Cualquier juicio o estado de negatividad proviene del ego. Y cada vez que juzgas a una persona, o a una situación, lo fortaleces. El ego, es simplemente la identificación inconsciente con esas formas de pensamiento. Esa es la ignorancia que genera sufrimiento. Por eso, la práctica esencial, es volverte consciente de aquello en ti que no tiene forma. De tu presencia. De tu quietud. A cada momento. Ahora. La quietud, no significa silencio externo. Puede haber ruido a tu alrededor, y aún así, puedes estar completamente en calma. De hecho, en nuestra civilización, hay un exceso de ruido. Como si no pudiéramos soportar el silencio. Siempre necesitamos llenar el espacio con sonido. Eso refleja lo que ocurre en la mente de las personas. Una identificación constante con la voz interna.
una falta total de espacio interior. Entonces, ese ruido se manifiesta externamente. Pero cuando permites lo que es, incluso en un lugar ruidoso, algo cambia. Imagina que estás en un restaurante lleno de ruido. Puedes resistirte y quejarte de la situación. O puedes preguntarte, ¿puedo permitir que este momento sea tal como es? En cuanto te haces esa pregunta, algo en ti se abre. Entras en un estado que está más allá del pensamiento. Y te das cuenta, de que lo que te molestaba, eran solo tus pensamientos acerca de la situación. La situación en sí, siempre es neutra. Simplemente, es como es. Entonces, llega a la mente y la juzga, como buena o mala. Pero eso es una comprensión muy limitada de lo que realmente está sucediendo, basada en interpretaciones. Cuando voluntariamente, entras en una actitud en la que dejas de juzgar, los pensamientos que surgen dejan de tener poder sobre ti. Los reconoces como simples formas mentales poco inteligentes. Y te conviertes en el espacio en el que todo ocurre. Entonces, descubres una quietud, que no depende de las condiciones externas, ni de lo que sea que diga el ruido que aparece en tu mente. Puedes estar igual de en paz en un bosque o en un centro comercial. Y observar todo como manifestaciones de la vida. Sin juicios. Antes, quizá juzgabas a las personas. Ahora, simplemente observas. Ves la multiplicidad de formas de vida. Unas personas son de una forma, otras de otra. Y entiendes que nada tiene que ser diferente. Entonces, disfrutas lo que ves. Dejas de exigir. Abandonas la creencia, de que para sentirte satisfecho, las cosas deban de ser de una u otra manera. Solo estás presente, y la vida, se despliega ante ti. Lo que sea que suceda, es lo que el universo está creando en este momento. Y tú, simplemente, lo permites. Y en ese permitirlo, descubres una quietud de fondo que está siempre en ti. Que permanece inalterada. Independientemente de donde estés, y de lo que pase. Ese es el punto de entrada a la dimensión espiritual. Tu relación con el momento presente, determina todo. Puede ser una puerta cerrada. O una apertura. Cada forma que surge, puede ser rechazada, o puede convertirse en una puerta. Incluso las situaciones difíciles. Cuando algo en tu vida se tambalea. Tu trabajo. Tu economía. Tus relaciones. Tu práctica consiste en darle la bienvenida a lo que sea que suceda. De esa manera, entras plenamente en el ahora. Y al entrar plenamente en este momento, te das cuenta, de que en este preciso instante no tienes ningún problema. Los problemas, pertenecen al pasado o al futuro. No al ahora. Al entrar profundamente en este momento, se abre una dimensión sin forma dentro de ti. La presencia. Pero solamente puedes acceder a ella, desde un estado de no resistencia a lo que sucede, tanto interna como externamente. Sucede lo mismo con lo que pasa en tu interior. Cuando crees que no deberías sentir determinados pensamientos, o emociones incómodas como la ansiedad o el miedo, estás bloqueando el surgimiento de la presencia en ti. Debes darle la bienvenida a lo que sea que suceda en tu interior. Sin querer que sea diferente. Sin resistirte a ello. Es la única manera de disolverlo. Solamente puedes transmutarlo si hay una total aceptación. Si te abres a sentir tu dolor, tu ansiedad, tu miedo, tu soledad, plenamente. Sin peros. Sin querer que esa sensación se acabe lo más rápido posible. Dale la bienvenida a lo que sea que se manifieste en tu interior. Su función, es que pongas conciencia en ello. Y que te quedes ahí. Sintiéndolo. Llevarte a tus profundidades. Las emociones, son simplemente campos de energía con una duración determinada de vida. Cuando te abres a sentirlas plenamente, dándoles la bienvenida, sin querer que se manifiesten de forma diferente, cumplen con su ciclo de vida. Empiezan a disolverse. Todo aquello a lo que te resistes, persiste. Por medio de esta aceptación voluntaria, te conectas con la esencia de lo que eres. De ahí, surge la auténtica felicidad.
Un estado de plenitud, que no depende de nada externo. Que surge del ser, del simple hecho de estar presente. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, incluso si las cosas externas se derrumban, algo en ti permanece intacto. Libre. Sin carga. Puedes vivir como persona, pero también como presencia. Entonces, nada en el mundo de la forma resulta absolutamente amenazante. Nada es tan serio. Incluso la muerte, vista desde esa profundidad, cambia de significado. Porque reconoces lo que está más allá de ella. Eso que en el budismo se llama lo inmortal. Lo que no puede morir. Y esta comprensión, transforma completamente tu relación con la vida. Me encanta el término budista de lo inmortal, porque no da lugar a tantas interpretaciones erróneas. En cambio, cuando se habla de vida eterna, la mente puede imaginar algo en el tiempo. Como si fuera una prolongación infinita de la vida. Pero lo eterno, no significa que se continúe sin fin. Eso sería insoportable. Incluso el paraíso se volvería insoportable después de miles de años. Lo eterno, es atemporal. Es el ahora. Es la dimensión sin tiempo en ti. Por eso, la vida eterna puede malinterpretarse fácilmente. Lo inmortal, señala directamente a lo que está más allá de la muerte. También existe otro término, el vacío. No suena muy inspirador para la mente. Pero apunta a lo mismo. A lo que no tiene forma. También se habla del reino de los cielos. Y muchas personas han esperado durante siglos a que llegue. Pero Jesús dijo claramente que no vendría con señales visibles. No puedes decir, está aquí o está allá. Está dentro de ti. Eso es lo que realmente significa. Y cuando vives eso de verdad, algo cambia. Incluso si en tu vida solo hay un pequeño porcentaje de presencia, eso ya transforma tu experiencia. Si ese espacio crece, la transformación es enorme. Y con el tiempo, ya no hay una separación clara entre pensar y el estado de presencia. Ambos comienzan a coexistir. Incluso mientras piensas, hay un espacio. Ya no te identificas con cada pensamiento. Antes, los pensamientos eran continuos, sin espacio entre ellos. Ahora hay pausas. Y en esas pausas, hay conciencia. Eso cambia todo. Puedes observar tus pensamientos. Y eso significa que ya no eres ellos. Aun cuando surgen viejos patrones, ya no tienen el mismo poder. Pierden su capacidad de hacerte sufrir. Porque el sufrimiento proviene de la identificación con el pensamiento, no de la situación en sí. Perder un trabajo no te hace infeliz. Pensar sobre ello, sí. Los juicios. Las historias. Eso es lo que genera el sufrimiento. Pero si permaneces presente, puedes actuar sin perder la paz. Puedes buscar otro trabajo sin caer en la negatividad. Porque no es la situación lo que duele. Es su interpretación. Eso ya lo vieron muchos filósofos antiguos. Y cuando lo comprendes, es profundamente liberador. Permites que la situación sea como es. Y entras en el presente. Desde ahí surge una inteligencia más profunda. No conceptual. Es la fuente de la verdadera claridad. Así, en lugar de quedarte atrapado en pensamientos negativos, entras en el presente. Y si surge un pensamiento, puedes verlo como lo que es. Un pensamiento. Y después, vuelve el espacio. Y en ese espacio, no hay fracaso. No hay miedo. Solo presencia. Y esa presencia, está viva. Es plena. Incluso si solo tienes lo básico para vivir. Incluso si tu situación externa no es ideal. Puedes estar bien. Porque la plenitud de la vida, no depende de lo que tengas, ni de las circunstancias externas. Depende de la conciencia con la que la vives. Entonces, los pensamientos pierden fuerza. Los patrones antiguos comienzan a disolverse. Incluso emociones intensas pueden ser observadas. Puedes sentirlas sin perderte en ellas. Sin alimentarlas con pensamientos. Y así, se transforman. La ira.
el dolor, la ansiedad. Cualquier emoción puede ser contenida en la conciencia. Y en ese espacio, se suaviza. Se libera. Eso es vivir con espacio. Con presencia. A veces experimentarás momentos de pura presencia. Sin pensamientos. Y eso es profundamente hermoso. Mirar, sin juzgar. Escuchar, sin interpretar. Relacionarte, sin proyectar. Ese es el estado de no saber del que hablaba Sócrates. Un estado abierto. Libre de conceptos. Cuando te relacionas así con otros seres humanos, algo cambia profundamente. No necesitas juzgar. No necesitas interpretar. Permites que todo sea como es. Y desde ahí, si surge una acción, surge desde una inteligencia más profunda. Y si no hay acción, permaneces en estado de presencia. Hay paz. Incluso en situaciones difíciles. Al principio, estos momentos de presencia son breves. Pero con el tiempo, se expanden. Y empiezas a ver la vida de otra manera. Observas un objeto. Una flor. La luz. Las personas. Las formas de vida. Y ves que todo es temporal. Como las nubes. Aparecen y desaparecen. También los seres humanos. Duran un tiempo, y luego se van. También los pensamientos y las emociones, tienen un ciclo temporal de vida. Pones presencia sobre ellos, y los dejas marchar. Pero hay algo que permanece. Algo que atraviesa todas las formas. La conciencia. La vida misma. Eso, es eterno. Se podría decir que hay tres estados de conciencia. El primero, la ignorancia, que es la identificación total con el pensamiento. El segundo, cuando aparece el espacio, y los pensamientos ya no te dominan completamente. Y el tercero, la presencia pura. Donde casi no hay pensamiento. Solo conciencia. Como un cielo abierto. Y los pensamientos y las emociones, son como nubes que aparecen y desaparecen. Ese estado, es liberación. Es el despertar de la conciencia. Es libertad. Y no es algo que suceda en el futuro. Está ocurriendo ahora. Puedes invitarlo. Permitirlo. Abrirte a ello. Puedes estar perdido en tus pensamientos. O elegir simplemente estar presente. Eso es todo. Esa es la diferencia. También ocurre en mí. Podría estar pensando en lo que tengo que decir. En si estaré a la altura. Eso sería fruto de mi identidad personal, del ego. Y sería una experiencia incómoda. Pero la otra opción, es estar presente. Sin saber. Y desde ahí, todo fluye. No necesitas prepararte mentalmente. Solo estar. Y desde ese estado, surge lo que debe surgir. Sin esfuerzo. Sin miedo. Eso es lo que recomiendo profundamente. Ser presencia. Porque desde ahí, la vida se transforma. Y cuando estás en ese estado, no hay miedo. Solo hay percepción. Un campo de conciencia. No hay una identidad conceptual, ni una personalidad intentando sobresalir. Solo presencia consciente. Y es un estado poderoso. Transforma tu relación con el mundo. No como persona, sino como la presencia que actúa a través de ti. Esa presencia, influye en el mundo de la forma. Ves la impermanencia de las cosas. Observas cómo cambian, apareciendo y desapareciendo. Y ya no buscas completarte a través de ellas. Porque tu satisfacción, tu plenitud, ya está en ti. En tu propia presencia. Entonces, curiosamente, el mundo de la forma se vuelve disfrutable. Pero no porque dependas de él. Sino porque ya estás completo. Puedes disfrutar de las cosas sin apego, sin necesidad. Puedes tener objetos, pero no te definen. Sabes que son temporales. Que pueden desaparecer en cualquier momento. Y eso está bien. El sentido de posesión cambia. Ya no sientes, esto es mío. Simplemente está contigo por un tiempo. Y lo aprecias mientras está. Sin aferrarte. Aún así,
Es natural que sigas comprando cosas de vez en cuando. No hay nada malo en ello. Pero probablemente acumules menos. Porque ya no buscas completarte a través de ellas. Y eso cambia profundamente tu forma de vivir. Incluso el concepto de propiedad pierde fuerza. Como en ese anuncio, que dice que nunca posees realmente un reloj, solo lo cuidas para la siguiente generación. Esa idea tiene algo de verdad. Porque nada es realmente tuyo. Y a veces, no sabes si estás apegado a algo hasta que lo pierdes. Ahí se revela la verdad. Esa es la prueba. Esta es una nueva manera de vivir. El propósito de tu existencia en este planeta, es que la conciencia se exprese a través de ti. Eso es la evolución. El despertar. Puedes verlo en tu propia vida. Observa tu sufrimiento pasado. Y verás cómo te ha llevado a este punto. Ahí están las respuestas. No necesitas buscarlas fuera. Están dentro de ti. El universo está despertando a través de la forma humana. Es un proceso vasto. No necesitas comprenderlo completamente. Sería imposible. Es como si una bacteria intentara comprender a un ser humano. No es necesario. Lo único necesario es despertar. Y muchas veces, el sufrimiento es lo que impulsa ese despertar. Dale las gracias a tu sufrimiento. Porque sin él, no te habrías sumergido en las profundidades de tu conciencia para trascenderlo. Habrías permanecido en la superficie de la vida, sin darte cuenta de lo más esencial. Si todo hubiera sido perfecto en tu vida, tu conciencia no habría evolucionado. Simplemente, disfrutarías de placeres superficiales. Nada más. Pero está la otra cara de la moneda, que es lo que te ha empujado, finalmente a despertar. Entonces, puedes ver tu pasado de otra manera. Incluso los errores. Incluso las decisiones equivocadas. Todo tiene sentido. Porque te ha traído aquí. Y eso es un éxito profundo. Aunque externamente pareciera lo contrario. Mi propia vida fue así. Muchos errores. Muchos fracasos aparentes hasta los 50 años. Y luego, el cambio. Pero en realidad, no era fracaso. Después del despertar, la identidad conceptual pierde importancia. Y cada momento es suficiente. Tal como es. Puede haber incomodidad. Pero hay una base de bienestar. Incluso en condiciones simples. Incluso viviendo con poco. El momento presente sigue siendo suficiente. Hay vida. Hay belleza. Eso basta. Sin la carga de la identidad mental, todo cambia. Entonces, surge una pregunta: ¿qué ocurre con quienes sufren intensamente, como los que pasan hambre? No es fácil responder. Cada ser humano tiene su propio camino. Cada uno es una expresión de la totalidad. No hay una realidad separada. Cada vida es una manifestación temporal de la conciencia. Y cada uno tiene su proceso de despertar. He visto personas con muy poco, pero profundamente en paz. Incluso más que personas con riqueza. En algunos lugares, esto es visible. Personas que, a pesar de sus limitaciones físicas o materiales, irradian serenidad. Eso muestra que el despertar no depende de las circunstancias externas. Algunas personas nunca han escuchado enseñanzas espirituales, y aún así han llegado a esa paz. Porque la vida las ha llevado ahí. Y en algunos casos, se convierten en referentes para otros. Sin necesidad de palabras. Solo por su presencia. Eso es algo hermoso. En otras culturas, ocurre de forma más visible. Pero el despertar sucede en todo el mundo. De muchas maneras. Hay una sola conciencia. Manifestándose en muchas formas. Y ese proceso continúa. No necesitas saber hacia dónde va. Solo necesitas estar presente. Y poco a poco, te liberas del peso de la identidad mental. Y usas esa identidad, solo cuando es necesario para interactuar en el mundo. Pero ya no te defines por ella. Cuando alguien te pregunta quién eres,
Puedes responder de forma simple. Sin complicaciones. Sin apego. Sabes que es solo una función práctica. No tu esencia. Tu esencia es la conciencia. La presencia. Eso es lo que realmente eres. Y cuando lo sabes directamente, no necesitas más. Lo sabes no como un concepto, sino de forma directa. Ya no necesitas apoyarte en identidades. Las nacionalidades, las etiquetas, todo eso sigue existiendo en el nivel práctico. Puedes decir de dónde eres. Puedes hablar de tu historia. Pero sabes que no eres eso. Eso, es solo la forma. La apariencia. Tu esencia, es la conciencia misma. Y eso no tiene forma. No tiene límites. Es simplemente presencia. Entonces, poco a poco, te liberas de la carga de tener que definirte constantemente. De tener que sostener una historia sobre quién eres. Y eso trae una gran ligereza. Una gran libertad. Ya no necesitas pensar continuamente sobre ti. Ya no necesitas reafirmarte. Simplemente, eres presencia. Y eso, es suficiente. En tu día a día, seguirás utilizando tu identidad cuando sea necesario. Pero de forma ligera. Sin apego. Sin creer que es algo absoluto. Y cuando estás solo, ni siquiera necesitas recurrir a ella. No necesitas decirte quién eres. Porque ya lo sabes directamente. Eres vida. Eres conciencia. Eso es todo. Y desde ahí, tu relación con el mundo, cambia profundamente. Interactúas, pero no te pierdes en la forma. Participas, pero permaneces en la presencia. Entonces, incluso el mundo de la forma, se transforma en tu experiencia. No porque cambie externamente, sino porque tu percepción cambia. Y eso, lo cambia todo. La vida, sigue teniendo altibajos. Las formas siguen cambiando. Pero tú, ya no te defines por eso. Entonces, aparece una estabilidad interior. Una paz, que no depende de las circunstancias. Esa es la verdadera libertad. Y esa libertad, no es algo lejano. No es algo que llegará en el futuro. Está disponible ahora. En este instante. Solo requiere que dejes de identificarte completamente con el pensamiento. Que abras espacio. Que permitas lo que es. Que estés presente. Entonces, lo que eres realmente, se revela. No como una idea, sino como una experiencia directa. Como una realidad viva. Y desde ahí, puedes vivir en el mundo, sin perderte en él. Puedes disfrutar de lo que existe, sin depender de ello. Puedes relacionarte, sin apego. Puedes actuar, sin miedo. Y puedes, simplemente, ser. Y eso, es más que suficiente. Eso es plenitud. Eso es paz. Eso es libertad. Y está aquí. Ahora. Disponible para ti en este mismo instante. Y a medida que esa comprensión se profundiza, algo muy sencillo pero muy poderoso ocurre. Empiezas a usar tu identidad conceptual, solo cuando es necesario. Nada más. Cuando alguien te pregunta quién eres, puedes responder. Puedes decir dónde vives. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? Eso es totalmente válido. Pero no lo tomas como algo esencial. No es lo que eres. Es solo una función práctica dentro del mundo de la forma. Por ejemplo, si alguien me pregunta a qué me dedico, no respondo diciendo, soy la conciencia sin forma manifestándose. Eso confundiría a la mayoría de las personas. Mantienes la simplicidad. Dices, soy escritor. Y eso, es suficiente en ese contexto. Pero internamente sabes, que eso, no te define. Sabes que es solo una etiqueta. Y esa ligereza, cambia completamente la forma en que vives. Ya no hay una necesidad constante de sostener una imagen. De proteger una identidad. De defender un yo. Porque ese yo, ya no es el centro de tu experiencia. Tu centro, es la presencia. Y desde esa presencia, surge la acción.
Surgen las palabras. Surge la vida. Sin esfuerzo. Sin conflicto. Y eso tiene un efecto en todo lo que haces. En cómo hablas. En cómo escuchas. En cómo te relacionas. Porque ya no reaccionas desde patrones inconscientes, sino desde un espacio de claridad. Y ese espacio permite que la inteligencia fluya. No la inteligencia del pensamiento acumulado, sino una inteligencia viva, directa, creativa. Eso transforma incluso tus relaciones. Puedes estar con otra persona, sin necesidad de juzgarla, sin necesidad de interpretarla constantemente. Simplemente, la ves. La escuchas. La percibes. Eso crea una conexión mucho más profunda, que no está distorsionada por conceptos. Está basada en la presencia. Y esa presencia también afecta al entorno. No porque tú hagas algo especial, sino porque hay una calidad diferente en tu ser. Una quietud. Una apertura. Y eso se percibe, incluso si no se puede explicar. Así, poco a poco, la vida se vuelve más sencilla, más directa, menos complicada. Porque la complejidad proviene de la mente, de las historias, de las interpretaciones. Cuando eso se reduce, todo se aclara. Entonces, puedes ver la vida tal como es, sin filtros, sin distorsiones. Eso es profundamente liberador. Porque ya no estás atrapado en una narrativa mental. Estás en contacto directo con la realidad, tal como se presenta en cada momento. Y eso es todo lo que necesitas. No necesitas entender el universo. No necesitas resolver todos los problemas. Solo necesitas estar presente. Y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Incluso el sufrimiento pasado encuentra su sentido. Porque ves que formaba parte del proceso que te llevó a este despertar. Entonces, puedes sentir gratitud, incluso por lo que antes considerabas negativo. Porque ahora ves el cuadro completo. Y eso transforma tu relación con el pasado. Ya no es una carga. Es parte del camino. Y el futuro deja de ser una amenaza. Porque ya no vives proyectado hacia él. Vives aquí. Ahora. Que es donde la vida ocurre. Siempre. Solo en este instante. Nunca en otro lugar. Nunca en otro tiempo. Solo aquí. Solo ahora. Y cuando realmente comprendes eso, no como una idea, sino como una realidad viva, todo cambia. La búsqueda termina. Porque lo que buscabas, siempre estuvo aquí. Siempre fue esto. Este momento. Esta presencia. Este ser. Entonces, simplemente descansas en eso. Sin esfuerzo. Sin tensión. Sin necesidad de llegar a ningún sitio. Porque ya estás donde siempre quisiste estar. Aquí. Ahora. Y cuando descansas en ese estado, la vida se revela de una manera completamente distinta. Ya no es una serie de problemas que resolver. Ni una historia que necesitas mejorar constantemente. Se convierte en un fluir. En un despliegue continuo de momentos. Cada uno completo en sí mismo. No necesitas añadir nada. No necesitas quitar nada. Simplemente estás presente. Y eso transforma incluso las situaciones más simples. Caminar. Respirar. Mirar. Escuchar. Todo adquiere una cualidad de profundidad. Porque ya no estás ausente. Estás aquí. Totalmente aquí. Y en esa presencia, descubres algo más. Que la vida no está separada de ti. No eres un observador separado. Eres la propia vida experimentándose. Eres la conciencia en la que todo ocurre. Y eso disuelve la sensación de separación. Ya no hay un yo aislado frente al mundo. Hay una unidad. Una totalidad. Expresándose a través de formas. Y eso trae una sensación de conexión profunda con todo. Con las personas. Con la naturaleza. Con el entorno.
Pero no es una conexión emocional superficial. Es algo más profundo. Es reconocer que todo surge del mismo origen, de la misma conciencia. Y entonces, el miedo disminuye. Porque el miedo proviene de la separación, de la sensación de ser un individuo aislado en un mundo incierto. Pero cuando esa separación se disuelve, el miedo pierde su base. Puede seguir apareciendo en ciertas situaciones, pero ya no te domina. Ya no te define. Simplemente, surge. Y desaparece. Como cualquier otra forma. Y tú, permaneces. Como la presencia en la que todo ocurre. Y eso, es la verdadera estabilidad. La estabilidad, no depende de circunstancias externas. No depende de resultados. Depende de lo que eres. Y lo que eres, no cambia. Las formas cambian. Las situaciones cambian. Las personas cambian. Pero la conciencia permanece. Y cuando te reconoces como eso, todo se vuelve más claro. Más simple. Más real. Ya no necesitas perseguir la felicidad. Porque la felicidad, ya no es algo que dependa de condiciones. Es tu estado natural. Cuando no estás identificado con la mente, cuando estás presente, entonces, la felicidad surge sin razón. No porque algo haya ocurrido, sino porque estás en contacto con tu esencia. Y esa esencia es plenitud. Es paz. Es gozo. Y eso no puede perderse. Porque no depende de nada externo. Por eso, incluso en medio de dificultades, puedes sentir una base de bienestar. No significa que no haya retos. No significa que no haya dolor. Pero hay un espacio más amplio que lo contiene. Un espacio, que no se ve afectado por ello. Y ese espacio, eres tú. Tu verdadera naturaleza. Y vivir desde ahí, es la verdadera transformación. No es cambiar el mundo externo. Es cambiar la forma en que te relacionas con él. Y cuando eso cambia, todo cambia. Porque tu experiencia de la vida cambia. Eso es lo que realmente importa. Así que, en esencia, todo se reduce a esto. Estar presente. Permitir. No resistirse. No identificarse completamente con el pensamiento. Y dejar que la vida sea tal como es. En este momento. Y desde ahí, vivir. Simplemente vivir. Con apertura. Con claridad. Con presencia. Y eso es suficiente. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Cuando vives de esta manera, algo muy profundo se transforma en tu relación con el tiempo. El pasado, ya no tiene el mismo peso. Deja de ser una carga que llevas contigo constantemente. Se convierte simplemente en memoria. Información útil cuando es necesaria. Pero no una identidad. No una historia que define quién eres. Y el futuro, deja de ser una fuente de ansiedad. Ya no proyectas constantemente escenarios en tu mente. Ya no necesitas controlar lo que aún no ha llegado. Porque sabes que la vida, solo puede experimentarse ahora. Siempre ahora. Así que tu atención se establece en este instante. Y eso cambia completamente la calidad de tu experiencia. Porque el tiempo psicológico, ese que crea estrés y preocupación, comienza a disolverse. Y lo que queda, es el tiempo práctico. El que usas para organizarte, para moverte en el mundo. Pero sin perderte en él. Sin convertirlo en una carga mental. Eso, trae una gran ligereza. Una sensación de espacio interior. Como si algo se hubiera soltado. Como si ya no tuvieras que sostener tanto peso. En ese espacio, la vida fluye con más naturalidad. Las decisiones, surgen con más claridad. Las acciones, se vuelven más simples. Porque no están contaminadas por el exceso de pensamiento. Surgen desde una inteligencia más profunda. Una inteligencia que no necesita esfuerzo. Que no necesita análisis constante. Simplemente, sabe. Eso puede parecer misterioso para la mente, pero es completamente natural cuando estás presente.
Porque esa inteligencia siempre ha estado ahí. Solo que estaba cubierta por el ruido mental. Y cuando ese ruido disminuye, se revela. Y empiezas a confiar más en ella. Te apoyas menos en el pensamiento compulsivo, y más en la claridad del momento presente. Ese estado está disponible ahora. Siempre. En cualquier situación. Solo necesitas recordarlo. Volver a él. Una y otra vez. Hasta que se vuelva natural. Hasta que sea tu forma habitual de estar en el mundo. Entonces, ya no es una práctica. Es simplemente tu manera de ser. Estás presente. Abierto. Consciente. En ese estado, la vida se vive plenamente. No como una búsqueda constante, sino como una expresión directa del ser. Eso es lo que da sentido a todo. No los logros. No las metas. No las historias. Sino la calidad de tu presencia. Eso es lo esencial. Eso es lo que realmente importa. Y eso está aquí. Ahora. Siempre. Y cuando esa presencia se convierte en tu estado predominante, empiezas a notar algo aún más sutil. Que incluso cuando aparecen pensamientos, ya no te arrastran como antes. Surgen. Y se disuelven. Como ecos suaves en un espacio amplio. No necesitas seguirlos. No necesitas creerlos. Simplemente, los ves. Eso, crea una distancia natural. No una distancia fría o separada. Sino un espacio consciente. Un espacio, que permite que todo sea, sin atraparte. Entonces, descubres que no eres el contenido de tu mente. Eres aquello que es consciente de ese contenido. Eres el espacio en el que los pensamientos aparecen. Eso, cambia completamente la relación con la mente. Ya no es tu identidad. Es una herramienta. Algo que puedes usar cuando es necesario, y dejar de lado cuando no lo es. Y en ese dejar de lado, aparece la quietud. Una quietud viva. Llena de presencia. Llena de conciencia. No es ausencia. No es un vacío, en el sentido de carencia de algo. Es plenitud. Es totalidad. Y desde ahí, incluso las acciones más simples, tienen una cualidad diferente. Hablar con alguien. Mirar a los ojos. Escuchar, sin interrupción interna. Responder, desde la claridad. Todo eso, se vuelve más auténtico. Más real. Porque no está filtrado por la mente condicionada. Está surgiendo directamente de la presencia. Y eso se siente. Los demás lo perciben. Aunque no sepan explicarlo. Hay una calidad en tu forma de estar. Una calma. Una profundidad. Y eso tiene un impacto. No porque intentes influir en los demás. Sino porque la presencia, en sí misma es transformadora. Y así, poco a poco, tu vida se convierte en una expresión de esa presencia. No necesitas hacer grandes cosas. No necesitas demostrar nada. Simplemente, vivir desde ahí. Y eso, ya es suficiente. Porque desde esa simplicidad, surge todo lo necesario. Las acciones correctas. Las palabras adecuadas. Las decisiones claras. Sin esfuerzo. Sin conflicto interno. Y cuando surgen situaciones difíciles, como inevitablemente ocurrirá, puedes afrontarlas desde ese mismo espacio. Sin perderte. Sin reaccionar automáticamente. Con conciencia. Eso, marca toda la diferencia. Porque la dificultad, ya no se convierte en sufrimiento añadido. Se mantiene como lo que es. Una situación. Un momento. Algo, que aparece, y luego desaparece. Pero tú, permaneces como la presencia en la que todo ocurre. Y eso es estabilidad real. Eso es libertad verdadera. No la ausencia de problemas. Sino la ausencia de identificación con ellos. Desde ahí, la vida, adquiere una profundidad que antes no era visible. Cada momento, es rico. Cada instante, está vivo. Y tú, estás en contacto directo con esa vida. Sin intermediarios.
sin barreras, sin la distorsión constante del pensamiento compulsivo. Eso es lo que realmente significa estar despierto. No es algo extraordinario. No es algo lejano. Es lo más simple. Lo más inmediato. Lo más cercano. Está aquí. En este instante, disponible. Siempre. Solo requiere que lo reconozcas. Que lo permitas. Que descanses en ello. Y entonces, todo se alinea. Todo encuentra su lugar. Sin esfuerzo. De manera natural. Como siempre debió ser. Desde ese lugar, empiezas a ver con claridad algo fundamental. No necesitas añadir nada a este momento para que esté completo. Tal como es, ya es suficiente. Esa comprensión es profundamente liberadora. Porque la mente siempre está buscando algo más. Algo que falta. Algo que debe suceder para que todo esté bien. Pero cuando estás presente, ves que ese algo es una ilusión. Este momento ya contiene todo. Y tú ya estás en él. No necesitas llegar a ningún otro sitio. No necesitas convertirte en nada más. Solo necesitas reconocer lo que ya es. Eso cambia toda la dinámica de la vida. La búsqueda se disuelve. La tensión desaparece. Y en su lugar, aparece una sensación de descanso. De estar en casa. No una casa física, sino una sensación interna de pertenencia. De alineación con lo que es. Y desde ahí, la vida continúa. Siguen ocurriendo cosas. Siguen apareciendo desafíos. Siguen existiendo decisiones que tomar. Pero todo eso ocurre dentro de un espacio de presencia. Y ese espacio no se ve afectado. Permanece inalterado. Siempre. Eso te da una estabilidad que antes no conocías. Porque antes dependías de las circunstancias. De que las cosas fueran de cierta manera para sentirte bien. Ahora no. Ahora, el bienestar surge desde dentro. Desde la presencia. Y eso no puede ser quitado. Porque no depende de nada externo. Entonces, incluso cuando las cosas no salen como esperabas, hay una aceptación. No una resignación pasiva. Sino una claridad profunda, de que lo que es, no tiene que ser de ninguna otra manera. Desde ahí, puedes actuar si es necesario. Pero sin conflicto interno. Sin resistencia innecesaria. Eso hace que la acción sea más efectiva. Que esté alineada con la inteligencia creadora. Ya no está distorsionada por la emoción reactiva. Está guiada por la presencia. Y esa presencia es inteligencia. Es claridad. Es equilibrio. Eso es lo que realmente transforma tu vida. No cambiar las circunstancias externas, sino cambiar la forma en que te relacionas con ellas. Cuando eso cambia, todo cambia. Porque tu experiencia cambia. Y eso es lo que realmente vives. Tu experiencia. Lo importante no es lo que sucede, sino el estado de conciencia desde el cual lo experimentas. Y cuando lo experimentas desde la presencia, todo se vuelve más claro. Más simple. Más real. Eso es lo esencial. Eso es lo que realmente importa. Así que, en última instancia, todo se reduce a esto. Estar aquí. Ahora. Consciente. Presente. Permitiendo que la vida sea. Sin resistencia. Sin identificación total con el pensamiento. Y desde ahí, vivir plenamente. Con apertura. Con claridad. Con una profunda sensación de paz. Eso está disponible para ti, ahora mismo. En este instante. No en el futuro. No cuando algo cambie. Sino aquí y ahora.